Hoy en Activa tu Bienestar hablaremos del tema estigma en salud mental. Los saludamos desde el restaurante Sicily y nos acompaña nuevamente la psicóloga Luisa Rendón. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, súper contenta de estar aquí, especialmente con la compañía de Sara, a disposición los conocimientos pues que yo tenga, entonces con toda para este programa, súper. Bueno, empecemos. ¿Qué es el estigma en salud mental y cómo afecta a las personas que lo experimentan? Bueno, digamos, primero hay que empezar a hablar de qué es estigma, ¿cierto? Y es como de pronto esa idea racional que de cierta forma es desfavorable frente a algo, ¿cierto? Entonces, en este caso, más que de salud mental, tendríamos que hablar de una enfermedad mental, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta que una persona, por ejemplo, tiene un trastorno de esquizofrenia, pues diagnosticado, o una persona tiene un trastorno de depresión y demás, y nos podemos ir porque trastornos hay para tirar para el techo, como dice el cuento, la cuestión es que hay que mirar muy bien porque ya como que se cataloga, o sea, digamos que yo me llamo Luisa, ¿cierto? Pero entonces a mí me diagnostican un trastorno mental y a diferencia que si fuera un trastorno, una enfermedad física, a mí no me van a decir, ay, mira, allá va Luisa, ay, no, allá va la loca, o allá va la que tiene esquizofrenia, allá va la que ve estrellitas y la que escucha cosas, o allá va la que todo el tiempo se quiere andar colgando porque está deprimida. Pero, por ejemplo, en el caso de una enfermedad mental, allá no vamos diciendo, ay, allá va el diabético, pues, ¿cierto? Ahí ya estamos hablando de que es algo desfavorable, porque de por sí estamos hablando de un trastorno, de una enfermedad, o sea, afecta el bienestar de la persona. Y si a eso se le suma ese concepto desfavorable de la sociedad, pues obviamente la persona se va a ver mucho más afectada, claro, a nivel emocional y pues obviamente en general su salud mental. ¿Cuáles son los mitos y conceptos erróneos más comunes sobre la salud mental que contribuyen al estigma? Bueno, empecemos por la locura, ¿cierto? Hay los que dicen, no, yo soy un loco y eso es algo chévere. O sea, lo dicen como por algo positivo. Algo jocoso. Eso, algo jocoso. No, pero es que yo soy muy loca o yo soy el loco y qué chévere y no sé qué, pero es más bien como no, yo soy desinhibido, yo soy entusiasmado, extrovertido. Como cada cosa con su nombre, pero cuando ya estamos hablando, y yo siempre les pongo este ejemplo a muchas personas, y abro comillas, nadie quiere ser el loco del pueblo, ¿cierto? O sea, siempre ay no, el loquito del pueblo, o la persona que tiene pues la enfermedad mental, o algún tipo de discapacidad también de salud mental y eso, entonces es como muy chévere, pero yo no quiero ser eso. O sea, lo utilizamos para hablar como muy naturalmente, hemos naturalizado mucho la palabra locura, desde ahí deberíamos empezar, que realmente si nos vamos a la ciencia y desde la parte pues psicológica, no se habla de locura, o sea, se habla de que tienes una enfermedad mental. Entonces desde ahí empieza como ese estigma a cargarse. Entonces digamos que hace mucho tiempo, muchos años, de pronto alguna persona tuvo alguna situación, alguna pérdida significativa, algún suceso traumático o demás, y pues obviamente eso descompensó a la persona, generando que desarrollara, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático. Pero ese trastorno de estrés postraumático le trae un tipo de comportamientos que cuando uno los ve en sociedad, uno dice, ah, ese es el raro, esa es la otra palabra, el loco, el raro, ¿cierto? Entonces, claro, uno dice, si yo voy caminando por la calle y salgo corriendo y gritando, eso es un comportamiento que no es normal, digámoslo así. Entonces ahí también empezamos a hablar de lo que se considera normal y de lo que se considera anormal de cierta forma. Pero si tú te vas a China, allá habrán ciertos comportamientos y costumbres que serán normalizados, pero que por ejemplo acá no lo son. O te vas a Europa y será lo mismo. Entonces también toda esa concepción que se tiene de la locura, todo ese estigma que se tiene de salud mental, también va a ir muy permeado de todo ese componente cultural y social. Entonces, una cosa sería como una persona que es muy eufórica y desinhibida y digamos que se le dice, ay, tan loco. Y otra cosa es como una enfermedad que la persona, digamos, no tiene como control sobre eso que le está sucediendo y que lo hace comportarse de determinada manera.
Te pongo el ejemplo otra vez con el diabético. De pronto la persona sí, no tiene el control, pero puede tener un tratamiento. Lo mismo pasa con las enfermedades mentales. Tienen cierto tratamiento y por eso se habla de que una enfermedad mental no solamente se trata ni con psicología, aunque eso va a depender también de la enfermedad mental y de la persona. ¿Sí? Sí me gusta como aclarar eso porque cada persona, como dice el cuento, es un mundo, pero en salud mental y en enfermedad mental también lo hablamos de esa manera. Entonces, por ejemplo, una persona que se adhiera a un tratamiento, a un proceso terapéutico, ¿qué ese sería? Estaría el tratamiento terapéutico desde la psicología, porque los psicólogos no medicamos. El que se encarga de eso es el psiquiatra, pues que tiene una base médica, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es escuchar a la persona, brindar herramientas y demás. De pronto hacer insight, que insight es como que la persona caiga en cuenta de cosas, o sea, hacer consciente ciertas cosas inconscientes, digámoslo así, para que pueda mejorar. Pero pues eso va a depender mucho también como el tratamiento y la adherencia de la persona, de si lo quiere, o sea, así mismo como cuando uno pelea con el diabético porque no se quiere poner la insulina, entonces lo mismo es con una persona, por ejemplo, que tenga una depresión, un trastorno de depresión. No, pero es que yo quiero mejorar, pero no quiero ir al psicólogo. Entonces obviamente va a ser mucho más complejo y esa persona probablemente va a ir de bajón en bajón. Sí, hay que acudir como a los profesionales y a ser escuchado. ¿Cómo podemos educar a la sociedad sobre la salud mental para reducir ese estigma? Bueno, principalmente, y lo mencionaba en algún momento en otro programa que tuvimos anteriormente, y es como, hombre, si vos te enfermas, tenés una fiebre, un dolor de cabeza, hombre, también puedes estar bajoneado, también emocionalmente te puedes sentir mal y eso no está mal. Entonces es quitarle como ese tabú de que, o sea, si me da una fiebre, entonces sí voy al médico, pero si lloro, si estoy viviendo una ruptura, no, ¿para qué? Porque es que yo puedo solo, ¿sí? Entonces también es como, hombre, si hay unas personas a nivel profesional que podemos prestar como esos servicios, obviamente que hay también una cuestión muy delicada y es que muchas personas dicen como, es que a mí me parece que ir a un psicólogo, o sea, poner la cabeza de uno, es un decir, poner la salud mental de uno, si él me dice algo, pues me lo está diciendo es un profesional, no me lo está diciendo la amiga, ¿sí? Eso me va a quedar a mí como craneando mucho, pero eso puede ser para bien o puede ser algo negativo. Entonces también hay que saber, así como hay que saber elegir el dentista, el odontólogo, hay que saber elegir, no sé, al nutricionista, además, asimismo, hay que saber elegir un psicólogo y mucho más porque es que es tu mente, es tu salud mental y ya normalmente la gente no busca un psicólogo cuando está bien. Ay, no, es que voy a ir donde el psicólogo a contarle lo feliz que estoy. Pues eso no pasa, ¿cierto? Sino que uno busca un psicólogo para buscar, pues para encontrar esa ayuda profesional que no encuentra en un amigo, que no encuentra en un padre, por ejemplo. Entonces ahí sería muy importante también que ese psicólogo, pues como que no tenga esa cercanía emocional. Esa vinculación. Ese vínculo. Sí, pues de todas maneras eso es algo ético. A mí me dicen, no, Lu, vení, atendeme, pues es una persona con la que yo crecí, no, porque es que vos no me vas a ver como el profesional y la carga como profesional, no porque hay que sea más, que sea menos, no, es una cuestión mental de percepción. Entonces, si por ejemplo tú y yo somos amigas y tú me dices, no, Lu, atiéndame, vea tal cosa, en este caso que yo estoy en el hospital, entonces atiéndeme, yo te digo no, porque es que, o sea, ya está sesgado. Lo que tú vas a percibir de mí no va a ser desde Luisa, la psicóloga, va a ser desde Luisa, la amiga que conozco hace no sé cuántos años. Entonces ya va a haber un sesgo y se va a ver entorpecido probablemente el proceso psicoterapéutico. Claro que sí. Bueno, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en la perpetuación o reducción del estigma en la salud mental? Bueno, me encanta esa pregunta, tengo mucho que decir. Bueno, no, o sea, la verdad es un arma de doble filo. O sea, los medios, específicamente, por ejemplo, las redes sociales, son un arma de doble filo. Una cosa es tú ser un influencer, ¿sí? Que tú, hombre, a través de las experiencias que tú tengas, tú quieras hablarle a los demás, motivarlos y decirles sí se puede, con todo ese pensamiento positivo. Pero otra cosa es uno estudiar para ello.
A mí me parece que hay una diferencia muy grande entre eso. O sea, un influencer puede aconsejar, nosotros no aconsejamos, nosotros brindamos herramientas para que la persona las adquiera y pueda solucionar eso que le está generando malestar. Pero ¿qué sucede? Entonces yo me voy para Instagram, yo siendo obviamente psicóloga, me voy para Instagram y empiezo a ver algo que me llama mucho la atención actualmente, y es: si tu pareja no hace esto, es una bandera roja, es un red flag. Si tu pareja no te causa tranquilidad y no te causa no sé qué, hombre, pero es que somos seres humanos, todos traemos pues muchas cosas. Es normal que cuando tú, por ejemplo, empieces una relación con una persona, pues al principio obviamente no van a compenetrar de una vez, no se van a superentender en todo, ¿sí? Que es que si te causa ansiedad, ay, no es, ven, pregúntate, ¿la ansiedad te la causa él o la ansiedad la tienes tú? Y lo que hace es que él la detona. Él es el detonante, pero está en ti. Entonces, claro, nos vamos a ver todo este tipo de contenido donde incluso te diagnostican, que a mí eso me parece, muy delicado. No diré la palabra, pero me parece horrible, me quedaré con esa, donde yo digo, o sea, que una persona sobrediagnostique o diagnostique sin tener pues el conocimiento, con decir es que ya estás deprimido, o 10 pasos para criar bien a tus hijos. Por Dios bendito, 10, como los 10 pasos para ser millonario. O sea, hagamos esa relación. En 10 pasos no seas millonario, en 10 pasos tampoco vas a solucionar todo lo que llevas cargando, o sea, toda la vida llevas cargando con cosas, y la vas a solucionar con el libro que te dice en Instagram: no vayas al psicólogo. La solución la encontrarás aquí. No gastes dinero en psicoterapia. Y claro, pero el libro te da cosas, pero tú tienes otra cantidad de cosas que si no entiendes, necesitas a alguien que te dé devolución de eso que tú estás expresando. Y en ese caso sí es un profesional. Esa posibilidad de encontrarse con uno mismo a través del otro, que no lo vas a encontrar como en un medio tan indirecto como una red social, por ejemplo. Sí, pero es supremamente delicado ese tema, y sí pienso que hay que tener mucho cuidado con las fuentes, hay que dejar de vender ese positivismo, pero que me parece, esa palabra no me gusta, pero tóxico, sí. Porque también ya, y todo es tóxico, pero sí ese positivismo tóxico, donde ya, o sea, sonríele a la vida, y si le sonríes, que la sonrisa, que sonreír no sé cuántos minutos al día, hombre, sí, pero vos también lo tenés que sentir a nivel emocional, no es que, entonces ya, se te va a quitar la depresión. Obvio que tu actitud puede ayudar a que elabores mejor lo que estás viviendo. Pero venga, también ese positivismo donde es que se me murió mi mamá, me quedé sin trabajo, peleé con mi pareja y se supone que yo tengo que estar sonriéndole a la vida. No, es que somos seres humanos, no máquinas. Y antes, por andar con el cuentecito romántico de que es que sonriéndole a la vida todo se soluciona, o sea, la persona termina guardándose una cantidad de cosas a nivel emocional y no elaborando, hasta que termina por allá en un pico. En un bajón. Tapando las emociones. Sí, un positivismo, yo lo llamaría que es un positivismo poco saludable, para no decir tóxico, poco saludable. Entonces podría ser, bueno, de cierta forma bueno, porque digamos que las personas ya pueden saber que los problemas en salud mental los podemos tener todos, pero saber de qué manera apropiarse de esa información también. Sí, total, o sea, estoy muy de acuerdo con eso, porque entonces ahora hay una cuestión muy delicada que todos los psicólogos, o bueno, la mayoría, andamos preocupados, incluso médicos, psiquiatras, y es la sobrediagnosticación, o sea, el sobrediagnosticar. Entonces voy donde un psicólogo y me dijo que mi hijo tiene 4 años, tiene TDAH, pues hiperactividad, es desafiante, y o sea, son como 3 diagnósticos para un niño de 4 años, cuando, o sea, sí, sino que es un caso que me tocó, y me tocó bastante a nivel como profesional, porque yo decía, este niño, ¿qué irá a hacer cuando grande? Si a los 4 años ya tenía 3 diagnósticos encima. Entonces, como lo decía esta mañana que andaba en una charla, es supremamente importante
hablar de la salud mental, pero o sea, como salud mental desde las emociones, toma de decisiones, comunicación asertiva y todo eso. Pero no de que entonces ya todo es una depresión, entonces ya todo es una ansiedad. No, venga, es que una cosa es que tú estés preocupado, otra cosa es que tengas ansiedad, una cosa es que tú estés triste, otra cosa es que tú tengas depresión. Entonces que el conocimiento que adquiramos, que se adquiera la persona, vuelvo, insisto, sea de fuentes confiables y que no se anden diagnosticando solos, y que también si van, por ejemplo, un profesional, porque es que también nosotros hemos fallado como profesionales, porque al fin y al cabo somos los que diagnosticamos. Entonces ahí es como venga, también tenemos una responsabilidad muy grande. Las personas que viven con estas condiciones de salud mental, ¿cómo podrían hablar abiertamente sobre sus experiencias sin temor al juicio o al rechazo? Bueno, yo empezaría con que cada persona lo vive de manera diferente, ¿cierto? Es un todo acumulativo, desde casi prácticamente la gestación hasta que empieza todo ese contacto traumático con el mundo, porque incluso el parto, el nacer es traumático. El salir de la comodidad del vientre a hace frío, ¿qué es esto? Me toca que respirar y todo el asunto. Entonces sí, o sea, es una cuestión más como de todo, de la persona, pero también de qué persona se rodea, qué red de apoyo tiene esa persona. En psicología siempre preguntamos red de apoyo. Entonces esa persona no se habla con el papá, no se habla con la mamá, con los hermanos, entonces tiene una red de apoyo muy baja, ¿sí? Pero en cuanto a la familiar, pero digamos que tiene una relación, es estable. Entonces con esas personas más cercanas, ahí empiezo a responder tu pregunta, pues es donde nos debemos sentir más nosotros mismos, más cómodos. Entonces dentro de esa comodidad, pues empezar a hablar de eso que me aqueja, de eso que me genera malestar, ¿sí? ¿Qué sucede? Que eso es un proceso. La educación es un proceso, eso no va a dar resultados mañana, o sea, eso puede dar resultados en 20 años. Pero sí es importante que ni que se vuelva una moda, y perdón que lo diga de esta manera, como ya entonces todo es un trastorno, como te decía ahora, entonces ya todo el mundo tiene algo, que sí, o sea, todos tenemos algo de cierta forma desde la infancia, pero no necesariamente un trastorno, son rasgos de personalidad. Y otra cosa es que, hombre, ya tienes un diagnóstico y demás, entonces venga, primero con esa red de apoyo, con esa familia más cercana, empiezo a expresar cómo me siento. Importante el psicólogo, porque muchas veces van al psiquiatra, se toman los medicamentos, pero es que venga, o sea, la cuestión puede estar más allá, puede ser biológica, pero en gran medida también puede ser de vivencias tuyas y de cosas que tú no has elaborado, más que sanar, que no has elaborado. Entonces es importante tener siempre como, o sea, que sea con ambos profesionales, pues ya una persona que tenga un diagnóstico puntual y que necesite un tratamiento psiquiátrico. Por otro lado, como empezar a hablar más, nuevamente insisto, en emociones, en el duelo, como en problemáticas normales de la vida. O sea, en algún momento todos vamos a perder a alguien importante, en algún momento sentimos enojo, sentimos tristeza, entonces si empezamos a hablar de lo más básico, podemos de pronto hablar de cosas más complejas sin generar tanto asombro y de pronto cierto estigma o rechazo de otras personas. Y las personas de esa red de apoyo, ¿cómo pueden ayudar a las personas que tienen esos problemas de salud mental sin estigmatizarlas o sin antes hacerles un daño, por así decirlo? Esa es una pregunta muy compleja porque hay una realidad y es que depende también pues de la enfermedad mental o del trastorno mental, pero sobrellevar un trastorno mental no es fácil y pues digamos yo lo veo desde afuera, pero también me adentro cuando con mis consultantes y demás, con mis pacientes, y sé que no es fácil, sé que, o sea, no lo vivo, pero solo verlo sé que no es fácil. Ahora, para la familia se convierte en una cuestión bastante compleja. ¿Qué sucede? Que no solamente se necesita un apoyo psicosocial y médico para la persona, también la familia necesita un acompañamiento,
Primero para entender el trastorno o la enfermedad mental, para entender qué cosas sí, qué cosas no, y no vivir como en el desconocimiento. Es que mantiene por allá todo bajoneado, pero es que yo ni entiendo qué es lo que sucede con mi hijo. Y lo diagnosticaron con eso, pero yo busco en Google y quién sabe por allá qué me aparece, ¿cierto? Sí. Entonces es una cuestión también de que esa familia busque una red profesional y de que se le pueda brindar desde el área de salud, porque también el conocimiento para ellos les puede ayudar a sobrellevar. Yo siempre digo, o sea, la persona que padece alguno, que sufre algunos trastornos mentales muy puntuales que son bastante complejos, pero que con tratamiento psiquiátrico y también con acompañamiento psicoterapéutico se puede sobrellevar, es complejo para la persona, pero para la familia también. Es hacer un duelo, no solo la persona está perdiendo su salud mental, también la familia pierde de cierta forma, de pronto el hijo que era antes de, o la hija que era antes de, y es volver a adaptarse y a tratar de apoyarlo, pero también no, entonces porque él tiene ese trastorno, entonces tiene que ser así siempre. O es que él hace eso es por el trastorno, o sea, también hay como que poner unos límites claros con eso. Entonces ahí deben apropiarse de la información correctamente, no solamente la persona que necesita la ayuda, sino como toda esa red de apoyo para tener como un acompañamiento, porque podrían todos como empezar a decaer, por así decirlo. Sí, es así. Esa presión social es muy influyente, pues como en todo, en las decisiones, en la salud mental, en un montón de cosas. Y por ejemplo en ese entorno escolar, cuando hay una persona que tenga algo de salud mental, algún problema, ¿cómo se puede relacionar como con ese entorno sanamente? Porque empiezan a señalarlo, y más por ejemplo los niños y adolescentes. Bueno, pues yo me he encontrado con una sorpresa este año, y es que a los grupos pues, o a los establecimientos educativos a los que he asistido, encuentro que hay como inclusión. O sea, hablemos también de una realidad, y de pronto otros psicólogos no estarán muy de acuerdo conmigo, pero sí me parece que es importante tener en cuenta que hay ciertas, por ejemplo, necesidades especiales, o si hablamos pues de cuestiones de enfermedades mentales que la persona tiene eso, pero también como llevarle una burbuja, entonces a que nadie lo rete a nada, sino en esa zona de confort, desde mi punto de vista, puede ser contraproducente. O sea, puede agudizar, por ejemplo, los síntomas tanto de la necesidad especial de esa persona, o incluso de la enfermedad o el trastorno mental. De todas maneras, tú hablas de que, o sea, la presión social, pero la sociedad también es lo que nos ayuda a surgir de muchas cosas. Entonces es como un equilibrio. No es ir a decir, no, es que la sociedad es mala, porque nos estaríamos diciendo malos a nosotros, ya que hacemos parte de la misma sociedad y todos somos responsables de los resultados que hayan. Es más una cuestión como de venga, desde la parte educativa, desde la parte informativa, desde sensibilizar, me parece una palabra cliché pero supremamente importante, y es esa calidad humana, es esa empatía. Imposible ponerse en los zapatos del otro. O sea, vos y yo podemos calzar lo mismo, pero yo me pongo tus zapatos y tienen la horma de tu pie. O sea, cierto, desde ahí estamos hablando de que eso que normalmente uno ha escuchado, de venga, es que yo sí me pongo en los zapatos suyos, o sea, ya no es así, pero sí la empatía es, hombre, ¿cómo puedo desde mi sensibilidad conectar con esa otra persona en la situación que tiene, y no pensar que todo lo que esa persona está haciendo es por ir a afectarme a mí, por ejemplo, sino que esa persona está teniendo, aquí yo ya no estoy hablando de excusar ciertos comportamientos o tolerar cosas, pero sí desde esa empatía, desde esa calidad humana, como profundizar con ese otro. Pienso que eso es una estrategia bastante importante, educar desde la empatía. Educar desde la empatía y el respeto me parece que son valores supremamente fundamentales en el relacionamiento de los seres humanos. ¿Qué recursos están disponibles para aquellos que buscan ayuda para su salud mental? Bueno, resulta que así como cuando uno dice yo voy al médico cuando ya me duele, pero me duele mucho, ¿cierto? O sea, si duele poquito, echémosle 2 de acetaminofén que pase. Pero resulta que la salud mental
es como un límite, o sea, tiene una línea muy delgada, en donde tú puedes empezar sintiéndote mal un día por cierta experiencia que viviste o cierta pérdida que viviste y demás, pero es muy teso porque digamos que nos hacemos los de la vista gordo con eso, como eso no duele tanto, o sea, me refiero a que no es algo físico, no es un dolor físico, entonces digamos que al momento nos genera más que todo incomodidad. Pero se soporta. Pero se soporta, ¿cierto? Entonces, o sea, la idea tampoco es que si yo estoy bien y estoy pasando por un momento chévere en mi vida, pues esté allá metida con el psicólogo, pero tampoco es que ya, porque sucede muchas veces, termino en urgencias, ¿sí? Por un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, por agresión, ¿sí? Algún comportamiento pues desmedido, alguna alteración en tu comportamiento ya desmedido. Y ahí es que accedas al servicio, ahí es que busques ayuda. O sea, al esperar estar muy mal, porque eso puede sonar muy inflexible, o no sé si de pronto como muy puntual, pero algunas veces puede ser irreversible. O sea, el cruzar esa línea. Y eso pasa con la salud mental, yo sé que con la salud física también, pero si hay una claridad muy grande que hay que hacer es que la parte mental nos puede enfermar de lo físico. Por ejemplo, la somatización del malestar, de las emociones no elaboradas adecuadamente, ¿cierto? Entonces no es que, perdí a mi abuela o perdí a alguien importante para mí, por obligación tengo que ir al psicólogo porque si no voy a cruzar ese límite va a ser irreversible. No. Si estás viviendo un duelo sano, chévere, o sea, lo estás elaborando, llora, además, pero si ya llevas un año y todavía sigues pues donde eso te empieza a incapacitar, y esa parte es supremamente importante antes de que cerremos con el espacio. Cuando hablamos de enfermedades mentales se habla de que sea un malestar clínicamente significativo y que afecte diversas áreas al mismo tiempo de esa persona. Entonces se empieza a convertir en una persona un poco que le cuesta adaptarse a los entornos, el laboral, al familiar, pero entonces empieza a tener, o sea, ese malestar que está sintiendo empieza a afectar significativamente las diferentes áreas de la vida de esa persona. Entonces es importante no esperar a llegar allá y si me siento que estoy mal o que quiero adquirir ciertas herramientas para elaborar mejor las cosas, acceder, por ejemplo, al servicio de consulta por psicología. Bueno, y te pregunto, ¿solamente cuando estoy sintiendo ese malestar voy al psicólogo o sería sano que todas las personas en algún momento de su vida pudieran ir a confrontarse, por así decirlo, consigo mismos? Bueno, eso es una pregunta importante. A mí me decía una mamá como, ¿cómo hago para que mi hijo no crezca con traumas? Y vuelvo a lo mismo de que de por sí el nacimiento es traumático, ¿cierto? Obviamente vamos a vivir hechos, situaciones, experiencias que nos van a generar carencias porque es que no somos perfectos, ¿cierto? Los padres no van a ser perfectos. Incluso uno siendo después de padre tampoco lo va a hacer. Entonces hay más que todo la cuestión es que todos vamos a crecer con alguna cosa, ¿sí? Con algo, con alguna carencia, con algún sesgo cognitivo, con alguna cuestión emocional. Entonces es bueno que no tenga que esperar siempre a estar medianamente mal o mal para acceder al servicio. Hombre, qué chévere ir a consulta y conocerme a mí misma, qué chévere ir a consulta y saber por qué tengo a veces ciertos comportamientos que no me afectan clínicamente, significativamente pues las áreas de mi vida, pero que, hombre, puedo mejorar en esto, podría ser mejor. Bueno, Lu, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos los televidentes y nos vemos en un nuevo episodio.